Bien, entonces estábamos en el ejemplo que les daba el residente que escuchaba de su madre decir que el pediatra le dijo que espere porque tenía que madrugar sus ojos y llegó a la consulta de oftalmología por primera vez en su vida a los 5 años de edad, cuando todos los tratamientos se deben empezar ni bien son detectados, ¿ok? Entonces, ah, a ver, sigan ingresando. Creo que seguimos. Sí se ven las diapos, ¿cierto? Sí, Sí, doctor. doctor. Bien. Ah, ya, pues, bueno, entonces, niño con estrabismo, alto riesgo de ambliopía. Por cierto, no todos los estrabismos dan ambliopía, ¿eh? No todos, algunos nomás, ya vamos a ir viendo esto poquito a poquito. Entonces, bueno, la consecuencia de la supresión voluntaria por el cerebro o involuntaria es ambliopía. La ambliopía es la incapacidad del paciente de ver claramente el objeto a pesar de que la vía visual está libre. O sea, para que haya ambliopía, un requisito es que de la mácula hacia atrás todo esté ok, de la mácula hacia atrás, mácula, nervio, quiasma, todo. De ahí para adelante, bueno, pueden haber cosas que generen alteración de la entrada de la luz, por ejemplo, una catarata, les decía, ¿no? No deja entrar la luz. Un ojo con desviación, un ojo enfoca un objeto, el otro ojo no, el ojo suprime la imagen. O un paciente que tenga una ametropía más en un ojo que en otro. Esa también es una causa de ambliopía, que el paciente nazca con un ojo con más medida que el otro. Un ojo enfoca las cosas y el otro va a estar en constante desenfoque. Y ese desenfoque va a hacer que no vea claro y el paciente se acostumbre a no ver claro con ese ojo, generando un mal neurodesarrollo de la vía visual de ese lado, generando pues una ambliopía de ese ojito, ¿no? Entonces, a ver, seguimos con ambliopía, ya. La ambliopía entonces es una mala agudeza visual en ausencia de enfermedad orgánica, debido a una mala experiencia visual, ¿ok? Es una mala experiencia visual. Debido en etapas tempranas de la vida. Puede ser una ambliopía monocular, lo más frecuente es eso, monocular o binocular, que es raro. Y para definir ambliopía, diferencia de dos líneas de visión entre un ojo y otro. Por ejemplo, un ojito que sea 20-20, el otro ya se considera ambliope si es 20-40 o peor, ¿no? O sea, de 20-40 a peor o dos líneas de visión de diferencia entre un ojo y otro ya hace que se convierta en un ojo ambliope, ¿no? Y ojo con esto, hay tres tipos de ambliopía, tres tipos de ambliopía. Son la ambliopía estrábica, por los motivos que les dije hace un momento, la ambliopía estrábica o también llamada ambliopía anisometrópica, porque un ojo tiene más medida que el otro, y la ambliopía por deprivación del estímulo, aquella que no permite la entrada de luz al ojo, o sea, el ojo no tiene estímulo luminoso, catarata, tosis congénita, hemorragia del vitrio en partos traumáticos, leucomas corneales en infecciones neonatales, generan alteración de la entrada de luz, y esta, la ambliopía por deprivación, es la que más secuelas da o más difícil de revertir es, ¿ok? Ahora, para diagnosticar la ambliopía, es difícil hacer en realidad la agudeza visual en un bebé. No hablan, hay que estar más o menos asumiendo qué cosa ocurre con su salud. Pero una forma de ver si es que los ojos están funcionando bien es primero ver si están alineados los ojos. Otra forma es hacerle ver objetos pequeños de su interés, ¿no? Un juguetito pequeño, moverlo hacia su costado para ver si con la cabeza fija y sigue la mirada. También es importante ocluir un ojo con nuestra mano, con un parche, para ver si es que fija y sigue ese objeto. ¿Ok? Entonces, de esa forma podríamos evaluar la agudeza visual en un bebé. Ya conforme crecen, tenemos símbolos, tenemos ya letras en pacientes que comienzan a leer, ¿no? Y el tratamiento de un ojo perezoso es forzar a ese ojo a que mire, a que desarrolle visión, y eso lo conseguimos suprimiendo la imagen del ojo bueno por ciertas horas al día. Y lo hacemos de diversas formas. La forma más clásica es oclusión del ojo, pero también tenemos, por ejemplo, la penalización en la que le ponemos atropina al ojo bueno para que todo el tiempo esté desenfocado porque la acomodación se va a paralizar en ese ojo y nomás le va a funcionar el otro ojo y a la mala va a tener que ver con ese otro ojito. Ahora, lo que es más efectivo es el parche. Entre el parche y la atropina, el parche es mejor, solo que no todos los niños lo toleran.
la terapia oclusiva, cuál ojo, cómo, con parche, con atropina, cuándo, ¿no? A todos los días, interdiario, y cuánto. Las horas de parche para el ojo perezoso pueden ser 2 horas, 4 horas, exagerando, 6 horas, pero esa es una tendencia que ya se está dejando. El tope es entre 2 a 4 horas, ¿ya? Y mucho ojo con esto, porque si nos pasamos de dar parche a un ojo, podemos hacer que ese ojo que parchamos que estaba bueno se vuelva ambliope, ¿ya? Eso se llama la ambliopía inversa. Bueno, también hay que los niños no les gusta ser parchados, hay pobre adherencia al tratamiento, incumplimiento, los papás ceden ante los niños no quieren y el papá dice, ya está bien que no lo hagan, ¿no? Y ya del niño cuando es grande, ojo con esto, el niño que tiene más de 8 años y no ha tenido tratamiento para ambliopía, generalmente no es efectivo el tratamiento posterior a esa edad. Tenemos hasta los 8 años para manejarla. Más allá de esa edad, puede haber respuesta, pero no como la que quisiéramos, ¿ok? Eso es importante porque ya son niños que van a llegar hasta la adultez con un ojo que no le funciona. Y ojo con esto, toda ambliopía, primero que nada, detectar su error refractivo y corregirlo, dar su medida total, ¿ya? Y que recurra. Con esto de la recurrencia me refiero a que una terapia de parche no se suspende de golpe, no se suspende de golpe, va de a pocos, porque cuando suspenden de golpe el parche, la ambliopía vuelve. Entonces, un paciente que ha estado con 4 horas de parche por 2 meses y está mejorando, le quitamos a 3 horas un mes, luego 2 horas otro mes, luego 1 hora otro mes, luego media hora otro mes, luego media hora interdiario y chao parche del todo, ya nunca de golpe, si no puede haber recurrencia. Y bueno, ya hablando de estrabismo propiamente dicho, tenemos acá una imagen de donde se ven los músculos recto medio y recto lateral. Lo que quiero que sepan de esta parte es algo bastante concreto que les va a servir, ¿ya? El eje visual del ojo, para que se muestre la máxima fuerza de un músculo escapular, tiene que estar alineado el eje visual del ojo con el eje del músculo. El ejemplo más práctico de esto es la alineación que tiene los rectos laterales, el medial y el lateral, con el eje visual. Ahí, cuando están alineados, como en este ejemplo, hay una única función, que es la de, en este caso, el recto lateral, abducción, y el recto medio, aducción. Y ahí están las funciones de los músculos extraoculares, ¿no? Los horizontales es lo más fácil, aducción, abducción. Y eso es porque el eje del músculo está alineado con el eje visual. Entonces, el resto de los músculos extraoculares lamentablemente no tiene esta propiedad y es por eso que el resto de los músculos extraoculares tienen como que 3 funciones, ¿ya? Y eso es lo que confunde en las tablas. Entonces acá viene el siguiente ejemplo. Acá dice músculo recto superior, músculo recto inferior. ¿Y cuál es el problema? Que el músculo recto superior, si es que lo estiramos y proyectamos un eje a través de su cuerpo muscular, se desplaza hacia temporal. Entonces, el eje se desplaza hacia temporal, no sé si se verá el mouse acá, pero el musculito se desplaza hasta acá, su eje muscular, y el eje visual está acá, formando un ángulo, ¿ok? El ángulo del eje visual está acá, y el ángulo del eje visual está acá. Entonces, ese ángulo es 23 grados. Para nosotros detectar la máxima fuerza muscular en un recto vertical, ya sea el superior o inferior, tenemos que mover nuestro ojo hacia el sector temporal 23 grados, como dice acá. Si nosotros movemos el ojo hacia esa dirección, el eje del músculo con el eje visual se alinean los dos y ahí se ve la máxima fuerza muscular de estos musculitos, que es la de elevar el ojo o deprimir el ojo, ¿ya? Entonces, ojo con esto, que el músculo recto superior o recto inferior se exploran hacia temporal. Eso me importa mucho porque en el caso de los oblicuos ocurre lo mismo, pero para encontrar la máxima función de ese músculo, el ojo tiene que doblarse hacia el sector nasal. Acá tenemos el oblicuo superior, llega hasta la parte medial, pasa la tróclea, se inserta por atrás, y acá este es el eje muscular, este de acá. Y el eje visual está acá. Entonces, para explorar un músculo oblicuo, hay que hacer que el ojo rote hacia nasal 54 grados. Cuando rota hacia nasal, ahí se ve la máxima fuerza del músculo. Y esto aplica igual al oblicuo inferior. Bueno, el tema acá, que el oblicuo inferior es explorado cuando el ojo mira hacia nasal o en aducción, ¿ya? Cuando el ojo mira en aducción, se ve la máxima fuerza del músculo. Entonces,
Recto superior e inferior se evalúa con el ojo mirando a temporal o en abducción, y los oblicuos superior e inferior se evalúan haciendo que el paciente mire hacia nasal o en aducción. Y esto va a servir para algo que les voy a decir en un rato. Bueno, acá se ven las torsiones, que son movimientos que se dan por los músculos oblicuos y rectos. Bueno, acá están las funciones de los músculos, ¿no? Como les dije, recto, medio y lateral, como si están alineados con el eje visual, lo único que tienen es aducción y abducción. Los rectos, superior e inferior, están no alineados con el eje visual, y de esa forma dan hasta 3 funciones: primaria, secundaria y terciaria. La primaria en los rectos superior e inferiores o eleva o deprime, eso sí, eleva o deprime, ¿ya? La secundaria y la terciaria sí va a cambiar. Por ejemplo, lo que es recto superior causa encicloducción y el recto inferior excicloducción. La función terciaria, los rectos superior e inferior hacen aducción. Ahora, en los oblicuos inferior y superior ocurre la cosa al revés. El inferior eleva y el superior deprime. Pero ojo, esa no es su función primaria. Su función primaria es: el oblicuo superior intorsiona o encicloducciona. El oblicuo inferior extorsiona o excicloducciona. Lo de elevar y deprimir es recién la función secundaria. Y la última, la terciaria, es la de abducción. Entonces acá hay como que unas cositas como para que se acuerden. Tanto recto superior como inferior juntos hacen aducción. Los dos oblicuos juntos hacen abducción, ¿ya? Mira, los dos superiores, oblicuo superior y recto superior, hacen encicloducción o intorsión. Los dos inferiores, recto inferior y oblicuo inferior, hacen extorsión o excicloducción, ¿ya? Bueno, hay coordinación de los músculos, ¿no? Si uno mira hacia la derecha, funciona el recto lateral del ojo derecho y el recto medial del izquierdo. Y tiene que inhibirse a la misma vez el recto medial del ojo derecho y el lateral del ojo izquierdo. Cuando los movimientos se conjugan arriba y a la derecha, arriba y a la izquierda, o abajo, derecha, izquierda, ahí vienen problemas para, digamos, entender esto, pero lo vamos a resumir con lo que les dije hace un rato del examen del recto superior y el oblicuo superior. Imaginemos que una persona está mirando arriba a la derecha, arriba a la derecha. El ojo derecho está hacia temporal o en abducción. Ahí funcionan los rectos superior e inferior. Entonces, si uno mira arriba a la derecha, está funcionando el recto superior del ojo derecho. Pero en el otro ojo, como está hacia nasal o está en aducción, ese ojo está haciendo funcionar a su oblicuo inferior del otro ojo. Entonces, para que un paciente mire arriba a la derecha, funciona el recto superior de su derecha con el oblicuo inferior de la izquierda, porque uno está hacia temporal y el otro ojo está hacia nasal. Y cada musculito que les dije tiene su territorio de acción y en el cual nos orientamos para la exploración. ¿Ok? Entonces, para esto sirve esta diapositiva. Luego, esta tabla como que resume qué músculo le ayuda a uno a hacer la acción y qué otro músculo se inhibe para realizar dicha acción o dicho movimiento. Por ejemplo, para generar aducción, para que mire un ojito hacia nasal, el que funciona o el agonista es el recto medio, pero tienen que acompañarse de otros músculos. Como vimos en la tabla hace 2 o 3 diapositivas, los rectos superior e inferior juntos hacen aducción, por eso esos le ayudan al recto medio. Pero el resto se tiene que relajar, o sea, el que hace abducción, el recto lateral, se relaja, y los que hacen abducción, que son los oblicuos, se relajan también, y así con cada uno de los musculitos extraoculares. Ya, acá hay algo importante de las leyes que rigen los movimientos de los músculos extraoculares. Tenemos la ley de Sherrington, que es la de inervación recíproca, en la que hay relación agonista-antagonista. Y esto está determinado por unos movimientos del ojo llamados ducciones. Y acá quiero ser bien claro para que también tengan en cuenta la nomenclatura o la forma de expresarse. Cuando nosotros examinamos un ojo a la vez, un solo ojo, estamos hablando de ducciones. Si nos tapamos el ojo derecho o le tapamos al paciente el ojo derecho porque queremos explorar el ojo izquierdo, es porque el ojo izquierdo está generando movimientos de ducciones. Puede ser aducción, abducción, supraducción, infraducción. Y para hacer estos movimientos, un músculo siempre se contrae y el otro se relaja. Si hacemos con el ojo izquierdo abducción,
se contrae el recto lateral y se relaja el recto medio. Si hacemos supraducción, se contrae el recto superior y se relaja el recto inferior. Esa es la ley agonista-antagonista de la ley de Sherrington. Entonces, ducciones son movimientos de un solo ojo, movimientos unioculares o monoculares. Porque cuando hablamos de los dos ojos al mismo tiempo, ahí hablamos ya no de ducciones, sino de versiones. Tenemos dextroversión para mirar a la derecha, levoversión para mirar a la izquierda, supraversión de la mirada para ver hacia arriba, infraversión de la mirada para mirar hacia abajo, ¿no? Y ahí es donde se aplica otra ley de la musculatura extraocular que se llama la ley de Hering, en el cual se ve qué músculo de cada ojo le ayuda al otro músculo del otro ojo para hacer cierto movimiento. Si uno mira a la derecha, como les dije de rato, funciona el recto lateral del derecho con el recto medio del izquierdo, pero a la vez se inhibe el recto medio del derecho y el lateral del izquierdo, ¿ok? Y así con cada posición de la mirada. Ahora, los movimientos binoculares pueden ser versiones o vergencias. Versiones son al mismo lado, son movimientos conjugados. Y vergencias es cuando los movimientos son disconjugados, pero normales, como por ejemplo al mirar algo de cerca, los ojos hacen convergencia para enfocar de cerca. Y cuando desde esa posición pretendemos ver algo hacia lo lejos, los ojos se separan generando divergencia, lo cual es normal en estos casitos, ¿ok? Entonces, ley de Hering, movimientos binoculares o versiones, ley de Sherrington, movimientos monoculares o ducciones. Y bueno, ya hablando propiamente de los estrabismos, esa es una tabla que resume bastantes cosas. Según el estado fusional significa la visión de los dos ojos a la misma vez, si controla o no controla el estrabismo. Ojo con esto. Cuando los dos ojos están abiertos al mismo tiempo y no hay estrabismo, pero si a ese paciente le hacemos un cover test y al cover test vemos movimiento de los ojos, puede ser un estrabismo latente o manifiesto. Y aquí viene el ejemplo que tienen que llevarse a la cabeza en beneficio de este día viernes, ¿ya? Para ver si por ahí viene algo, ya ustedes saben. Entonces, ¿qué ocurre? Existen dos términos, tropias y forias. Tropia es cuando el estrabismo es manifiesto y foria es cuando el estrabismo es latente. El ejemplo, estrabismo manifiesto, un paciente que ni bien abre la puerta y entra al consultorio, se ve que desvía los ojos, se lo ve desviando los ojos. O que cuando el explorador lo provoca, el ojo se queda desviado. Y quiero empezar por el otro ejemplo, el estrabismo latente o foria. Las forias son estrabismos latentes en las que la visión binocular del paciente controla ese estrabismo y puede ser normal en muchos pacientes, muchas personas. ¿Qué ocurre? El paciente, mientras esté con los dos ojos abiertos, teniendo obviamente igual grado de visión en cada ojo, mientras tenga los dos ojos abiertos, los ojos van a estar alineados. Si nosotros rompemos la binocularidad de ese paciente, como por ejemplo tapándole un ojo, haciéndole el cover test, ¿qué va a pasar? Si yo, por ejemplo, a un paciente le ocluyo el ojo derecho, ¿ya? El ojo derecho, va a ocurrir cosas en ese ojo. Entonces, atentos, ocluyo el ojo derecho y veo qué pasa en el izquierdo. No se mueve, no se mueve. Al yo retirar el oclusor del ojo derecho, puedo evidenciar una desviación. Pero en el caso del estrabismo latente, esa desviación que se manifiesta es tan fugaz que en milisegundos ese ojo vuelve a fijar la mirada, se vuelve a centrar, porque el paciente vuelve a estar en un estado de binocularidad. Entonces, ojo con las forias. A simple vista no desvía. Le tapas en un ojo y al desocluir ese mismo ojo tú puedes ver un movimiento de refijación instantáneo sin que el paciente haga nada, porque rapidito fija y hace abolición de ese estrabismo latente. En el caso de un estrabismo manifiesto, como les dije hace un ratito, puede ser un paciente que ni bien entra al consultorio lo ven desviando o que el examinador lo provoca con exámenes. Sigamos con el ejemplo del cover test. Si tú le tapas el ojo a un paciente que lo ves derechito sus ojos, pero igual lo quieres explorar, le tapas un ojo a ese paciente y al desocluir ese ojo tú ves
que ese ojito se desvió, pero no volvió a su misma posición de inmediato, sino que tardó segundos, o el paciente tuvo que hacer algo para que ese ojo vuelva a fijar, y ese algo puede ser que el paciente parpadeó, se frotó los ojos porque empezó a ver doble, entonces se frotó. Entonces, esa sola actitud del paciente, o que el ojo se quede desviado después de ocluir, te habla ya de un estrabismo que está manifiesto, que es una atropia, a diferencia de la aforia en la que uno desocluye y rapidito fija. En la atropia no ocurre eso, en la atropia tú desocluyes y el ojo se queda desviado o vuelve a fijar la mirada, pero después de un rato o después que el paciente hace maniobras, parpadea, se frota, gira su cabeza, qué sé yo. Eso no es normal, eso último no es normal. Ahí hablamos de tropias y hay tropias manifiestas e intermitentes, ¿ya? Según la dirección de la desviación, puede ser una endotropia, exotropia, hipertropia, hipotropia. Según la edad de inicio, un estrabismo congénito en menores de 6 meses, adquirido después de los 6 meses. Según la preferencia de la fijación, por ejemplo, siempre desvía el derecho porque está fijando con el izquierdo, ¿no? O sea, siempre es el derecho, pero hay veces alternancia. A veces fija con un ojo, a veces fija con otro ojo, y el estrabismo puede ser de un ojo un rato y del otro ojo en otro momento. Variación con la posición de la mirada. Eso también es interesante. Variación en la posición de la mirada. Estrabismo comitante o incomitante. Vamos a empezar, creo que por lo más fácil para que entiendan. Un estrabismo incomitante es aquel en el que la desviación en ese paciente no es igual en todas las posiciones de la mirada. Un ejemplo, parálisis del sexto nervio. Por ejemplo, del ojo derecho, parálisis del recto lateral inervado por el sexto nervio del ojo derecho. El recto lateral deja de funcionar y el recto medio jala y ese paciente mete su ojito. Y ese paciente termina en endotropia, ¿ok? Entonces, le hacemos un cover test. Le tapamos el ojo bueno, o sea, el izquierdo, y como el ojo derecho tiene una parálisis oculomotora, no va a poder fijar la mirada adecuadamente. No va a poder fijar la mirada adecuadamente. Ese paciente va a seguir desviado a pesar de ocluirle el otro ojo, o lo va a hacer pero con mucho, mucho esfuerzo. Eso es un ejemplo de estrabismo incomitante, ¿ya? Mientras que el estrabismo que sí es comitante tiene el mismo grado de desviación en todas las posiciones de la mirada. Sigamos con el ejemplo de la endotropia, pero por ejemplo una endotropia adquirida infantil, que no sea oculomotora, parálisis oculomotora. Los niñitos con endotropia o estrabismo convergente, por ejemplo, si desvía el ojo derecho, tú le tapas el ojo bueno, o sea, el izquierdo, y ese paciente instintivamente con el derecho va a fijar la mirada, o sea, ese ojo que estuvo desviado se endereza para fijar la mirada. Al enderezarse ese ojo, el ojo que está tapado se desvía por si acaso, porque según la ley de Hering, la disposición de fuerzas alteradas se dispone entre los dos ojitos. Entonces, si el ojo del estrabismo fijó la mirada porque ocluimos el otro ojo, al desocluir ese otro ojo, lo vamos a encontrar en estrabismo, pero al ser el ojo fijador, rápido vuelve a ponerse derechito y el otro ojo desvía. Y esa es digamos, que se reparten las fuerzas entre los dos ojitos para hacer que el mismo grado de desviación de un ojo ocurra en el otro, por más que fije con un ojo y desvíe con el otro. A diferencia del incomitante, en el que las posiciones de la mirada sí van a generar variaciones en el estrabismo. Y relación en la fijación distancia, esto es sobre el AC sobre A, estos son términos un poquito más complejos de entender, pero para resumir, AC sobre A significa convergencia acomodativa sobre acomodación. Es como decir, por cada dioptría que yo acomodo, ¿cuántas dioptrías prismáticas de convergencia hacen mis ojos? Por ejemplo, si yo estoy mirando un lapicero a 20 centímetros de mi mano, quiere decir que mis ojitos han hecho convergencia para enfocar ese objeto y el cristalino ha acomodado tantas dioptrías para mirar. Y la relación más o menos debería ser 1 a 1. Por ejemplo, si yo hago acomodación de 10, la convergencia debe ser de 10 también, por ejemplo. Pero el tema de algunos estrabismos es que es desproporcionado. Algunos estrabismos de cerca hacen lo siguiente, por ejemplo, un paciente acomoda 10 y la convergencia es 30. Entonces existen estrabismos solo de cerca, pero desproporcionados por todo esto. El AC sobre A es alterado, ¿ya? Bueno, acá hay casos de cángulo capa para pseudoestrabismos, cuando el eje visual y el eje pupilar no se alinean
y da la impresión que el paciente tiene cierto grado de estrabismo, pero en realidad no es porque en el cover test sale negativo. Cuando ya evaluamos un estrabismo, podemos usar una simple lamparita, una linterna iluminando el ojo del paciente, ¿ya? Entonces, si es que notamos desviación del ojo, hay que ver en qué lugar cae el punto luminoso. Si es que cae en el centro de la pupila, es un test de Hirschberg normal. Pero cuando ya el ojo está desviado, la luz de la linterna va a desplazarse. Puede caer en el borde de la pupila, entre el borde de la pupila y el limbo, o en el mismo limbo. Y de acuerdo a dónde se cae el punto luminoso, podemos decir que es un estrabismo de 15 grados, 30 grados o 45 grados. Ojo con esto, son grados, ¿ya? Grados. Y hago hincapié en esto porque lo que sigue, ya para evaluar más prolijamente un estrabismo, ya no hablamos de grados, sino de dioptrías prismáticas, ¿ya? El test de Hirschberg es muy general, muy general. Y aquí vienen ya cada vez cosas más finas. Bueno, acá hay ejemplos, ¿no? Pacientes con pseudoestrabismo por el canto, por ejemplo. Este niñito tiene los rayos de la linternita, el punto luminoso bien en el centro, en realidad pareciera que están un poquito metidos, pero es porque este niñito miró mi cámara, esta niñita miró mi cámara y sus ojos se ven en ligera convergencia, pero están derechos. La mamá piensa que desviaba, por eso lo lleva al consultorio. Igual este otro niño. Test de Hirschberg negativo porque los dos puntos de luz están en el centro. Es muy común eso en niños, que los papás piensen que desvían, o a veces los mismos pediatras ya están aprendiendo a derivar a los pacientes para evaluaciones por la especialidad. Diferente es este caso, ¿no? Por ejemplo, este paciente de la izquierda tiene un estrabismo, el punto luminoso está en el centro y en el otro ojo está casi en el limbo temporal porque el ojo estuvo metido. Y en el otro paciente que tiene un estrabismo divergente, el punto de luz está en un ojo y en el otro está desplazado casi al limbo nasal porque el ojito está hacia temporal, ¿no? Estos ya son estrabismos manifiestos. Ahora, el test de Krimsky. Acá usamos estos cristales que ven en la imagen de la derecha. Estos cristales se llaman prismas oftálmicos, prismas. Los prismas ya sirven para darle una numeración al estrabismo, para decir cuánto tiene de estrabismo. Ahora, el test de Krimsky es un test que así use prismas, todavía no es tan fino para encontrar un número exacto de estrabismo que nos pueda servir, por ejemplo, para una cirugía, ¿ok? El test de Krimsky se usa, por ejemplo, para evaluar estrabismo en un bebito que no colabora o en pacientes con ceguera. Este paciente de la foto A tiene ceguera del ojo izquierdo por algún motivo, no sabemos cuál, pero debido a la deprivación sensorial, ese ojo tiende a desviarse. Cuando un paciente pediátrico pierde visión en un ojo, debido a que los niños siempre tienen más convergencia y acomodación que los adultos, los ojos ciegos de los niños tienden al estrabismo sensorial de tipo endotropia, y ese diagnóstico le decimos endotropia sensorial. Pero en un adulto que queda ciego de un ojo, como ahí la convergencia es menor, la acomodación es menor, tiende a diverger el ojo. Entonces, los ojos ciegos en pacientes adultos, cuando se da estrabismo, son estrabismos tipo exotropia sensorial también, ¿no? En niños, endotropia sensorial, en adultos, exotropia sensorial. Entonces, en este paciente tiene una exotropia izquierda. Entonces, lo que nosotros hacemos es posar el cristal de prisma, o la barra de prisma, en el ojo que sí fija la mirada, ¿ya? Porque el prisma lo que va a hacer es desviar los rayos de luz. Y como aquí hay ley de Hering, y es comitante encima, el mismo grado de desviación de acá se repite acá. Entonces, de tal forma que poso el prisma en el ojo derecho, el ojito va a buscar la refijación del objeto que estaba viendo y va a hacer que a la vez el otro ojo centre la mirada, ¿ya? Ese es el test de Krimsky. Sin embargo, no es tan fino como para planificar una cirugía. Lo que es más fino para planificar una cirugía es el Prisma Cover Test. Prisma Cover Test. Acá dice Prisma Cover simultáneo, ya son variantes, y acá dice Prisma Cover alternante, y acá Prisma Cover Test alternante, Prisma Cover Test alternante. ¿Qué significa? Que el paciente se coloca prismas. ¿Dónde está esto? Acá, pero quédense con la parte de la derecha, ¿ya? Con esto de acá. El ojo está desviado, listo. Le ponemos prismas en este ojo y mientras el prisma está colocado,
con un oclusor tapamos acá y luego tapamos acá. Tapamos acá y luego tapamos acá. ¿Sí se ve el cursor? ¿Sí se ve el cursor cómo lo manipulo? Sí, doctor. Ya, bacán. Entonces, el prisma está aquí, ¿ok? Y el oclusor está acá. Entonces, ya, paciente, así como acá, ¿no? El niñito se puso su prisma acá. Entonces, el examinador con el oclusor tapa aquí y tapa aquí, tapa aquí y tapa aquí. Y lo que se quiere ver es cómo los ojos se mueven, ¿ok? Si el paciente no tuviera el prisma y le hacemos esta jugada con el oclusor, los ojos se van a mover un montón, porque al tapar este, obligamos a este a fijar. Luego, al tapar este que desvió vuelve a fijar. Y así, son movimientos de refijación cada oclusión. Entonces, ponemos un prisma, por ejemplo, de 5 dioptrías y hacemos eso, el cover test alternante. Y vemos si a pesar del prisma el ojo se mueve. Si es que sí se mueve, agregamos más cantidad de prisma. Acá empezamos con 5, luego con 10. Y hacemos lo mismo, cover test alternante, en un ojo y en el otro, hasta buscar un momento en el que ya el ojo no se mueva. Cuando el ojo no se mueve, después de hacer el cover test alternante, ahí hablamos de que hemos neutralizado el estrabismo. Y esta es la prueba más fiable para calcular el grado de estrabismo que nos va a llevar a un plan quirúrgico. Entonces, un paciente que se va a operar de estrabismo, idealmente tiene que ser sometido al examen de Prisma Cover Test. Bueno, acá ya si quieren pónganle la siguiente palabra alternante, pero el examen más exacto para calcular el grado de estrabismo de un paciente para planificar la cirugía es el Prisma Cover Test. Prisma Cover Test. No el Hirschberg, no el Krimsky, ya, sino el Prisma Cover Test. No el cover alternante, no, el Prisma Cover Test. Ojo con eso, Prisma Cover Test. Bien, hablando ya de los estrabismos convergentes solamente. Vamos a ver, bueno, existen comitantes e incomitantes. De los incomitantes, ¿qué cosa te puede causar una endotropia? Que se paralice el recto lateral inervado por el sexto. Ya, esa es una causa de estrabismo incomitante. Miastenia gravis también. O patologías en las que, por ejemplo, hay una patología bien curiosa que es el síndrome de Duane. El síndrome de Duane consiste en que el paciente nace sin el núcleo del sexto nervio a nivel del sistema nervioso central. No tiene sexto nervio, pero tiene recto lateral, y ese recto lateral es inervado por el tercero, ¿ya? Y hay una cocontracción del recto medial y lateral que genera ciertos movimientos del ojo que al final lo convierten en un estrabismo incomitante de tipo endotropia. Después traumas, fibrosis del músculo, que se ha operado ese musculito y se ha retrocedido el recto lateral o resecado el recto medio, ¿no? Y de las comitantes tenemos, por ejemplo, si son asociados a la acomodación o no. Los que no se asocian a la acomodación son los endotropia infantil o congénita, la sensorial, que ya les hablé un poquito, cuando hay exceso de la convergencia, eso que les dije, acomoda 1 y converge 10, o acomoda 10 y converge 30, ¿no? Insuficiencia de la convergencia, entre otras. Ahora, las que son asociadas a la acomodación. La triada sincinésica, acuérdense de eso, triada sincinésica. Acomodación, el cristalino cambia de forma. Miosis y convergencia, los tres movimientos. Los pacientes con hipermetropía, ojo con eso, hipermetropía, al tener los rayos de luz detrás de la retina, tienen que tener mecanismos para jalar los rayos de luz hacia su mácula, o sea, hacia adelante. ¿Y en qué se basan para eso? En hacer más fuerte el poder refractivo de su ojo. Y para hacer eso tienen que acomodar y acomodar. Normalmente para mirar de lejos no hay acomodación. Los errores de la refracción, por si acaso, se definen, por ejemplo, miopía, enfoque, el punto focal delante de la retina, pero todo viene con lo siguiente, ¿no? Con la acomodación en reposo. Entonces, miopía, delante de la retina, con la acomodación en reposo. Hipermetropía, detrás de la retina, con la acomodación en reposo. Astigmatismo, o sea, de donde caigan las líneas focales, con la acomodación en reposo. Normalmente para lejos no debe haber acomodación, pero en la hipermetropía sí la hay. ¿Ok? Entonces son ojos que están acomodando y a la vez desencadenando el estímulo de la triada sincinésica. Entonces muchos niños con hipermetropías, y mientras más alta peor, con hipermetropías altas, tienden a desviar sus ojos a veces. Entonces, estos casos son algunos de los que, con tan solo lentes de hipermetropía, muchos estrabismos se compensan y ya no van a cirugía. Como las fotitos de estos niñitos de aquí abajo, ¿no?
por ejemplo, acá, niñito, un poquito de estrabismo, le pone su lente y ya se enderezó. ¿Por qué? Porque es hipermétrope. Este pequeñín está desviando su ojito, le pone su lente, se enderezó. Y este igual, ¿no? Son casos de estrabismos asociados a la acomodación. Ahora, eso ocurre en pacientes con hipermetropía elevada, pero hay veces que los pacientes pueden no tener hipermetropía o tenerla muy poquito, pero ese poquito de acomodación que hacen es suficiente para desencadenar un montón de acomodación, perdón, de convergencia y generar estrabismos no asociados a hipermetropía. Por eso se llama no refractiva también, ¿ok? Y bueno, los estrabismos divergentes. Ah, ya, otra cosa acá con lo de endotropia, para que sepan. El, la ambliopía, o mejor dicho, el estrabismo que más ambliopía genera es la endotropia adquirida, ¿ya? Incluso la endotropia congénita, curiosamente, no genera tanta ambliopía como la endotropia adquirida, o sea, aquella que aparece en más de 6 meses en niños hipermétropes y todo esto que les he dicho. Mientras que la endotropia congénita tiene un mecanismo llamado la fijación cruzada que lo salva de la ambliopía al niñito, ¿ya? En cambio acá, esto de acá es importante lo que les acabo de decir, ¿no? El estrabismo que más ambliopiza es la endotropia adquirida. El error refractivo que más ambliopiza es la hipermetropía, porque el ojo está en desenfoque todo el rato, para lejos, para cerca, pero obviamente una hipermetropía considerable, más de 4, ¿no? Porque las hipermetropías bajas, como le genera miosis al paciente, con su propia pupila, el paciente hace estenopeico y ven un montón, tienen vista de águila, son 20, 15 los hipermétropes de bajo poder, pero los hipermétropes altos sí no enfocan en ningún lado y generan ambliopía. Entonces, el error refractivo más ambliopizante es la hipermetropía. El estrabismo más ambliopizante es la endotropia adquirida. Ahora, en casos de divergente, estrabismo divergente, bueno, los incomitantes, ¿ya? Duane, otra variante del Duane, parálisis del tercero en el que el recto medio no funciona y jale lateral, ¿ya? Causa estrabismo divergente. Tenemos que hay también la historia de la exotropia es bien curiosa. Vamos a empezar primero por la congénita. La exotropia congénita, aquella que se ve en un neonato, mucho se asocia a problemas neurológicos, mientras que la endotropia congénita no tanto, ¿ya? O casi no se asocia, pero la exotropia congénita sí se asocia mucho a problemas neurológicos. Listo, pero la mayoría de exotropias son adquiridas, con el tiempo aparecen, y son pacientes que pierden el estímulo acomodativo muy temprano, y el ojo no converge y más bien diverge en exceso. Y las exotropias tienen una historia bien curiosa porque primero empiezan con forias descompensadas, le llamamos. O sea, son pacientes que a ratos desvían, sus familiares no los ven, pero el paciente siente la diplopía y la fatiga visual. Entonces, como que sienten cefalea, les cuesta enfocar o mirar de cerca las cosas, porque de rato en rato el ojo se va, fugazmente. Luego empieza exotropia intermitente, a rato se manifiesta. Y ahí donde la familia como que va notando un poquito que algo ocurre. Y la fase final ya es la exotropia constante, como es este paciente de acá. En todo momento desvía. Mientras que acá, por ejemplo, el niñito, ¿no? Con los dos ojos a la vez abiertos está ok. Hasta que el examinador le tapó este ojo y al destaparlo, el ojo se quedó así y ya no volvió a su posición. O sea, el examinador desenmascaró una exotropia intermitente. Intermitente porque acá no está. Pero ese niño por algo llegó al médico. Su mamá lo vio desviar en ciertos momentos. Y esos ciertos momentos son, por ejemplo, ver la tele, llorar, tener fiebre, berrinche, salir a la calle, exponerse al sol. Curiosamente, los niños con estrabismo divergente al sol guiñan, cierran un ojo porque en ese rato empieza el estrabismo y ven doble, entonces guiñan para no ver doble. Curiosamente, al sol ocurre eso, ¿ya? Entonces, sensorial, si un niño o un adulto más que todo, pierde la agudeza visual en un ojo, pues tiende a la divergencia, ¿no? Y bueno, ya creo que viene lo último. Ya, esto creo que lo voy a omitir y vamos a pasar a esta foto, a este grupo de fotografías. Acá vamos a hacer una aplicación clínica de lo que les dije hace un buen rato sobre cuando el ojo está en abducción, o sea, temporal, funciona el recto superior o recto inferior, y que cuando ese ojo está hacia nasal o en aducción, funcionan los oblicuos. Esta es la foto de un paciente con parálisis del músculo oblicuo superior inervado por el cuarto nervio. ¿Ya? Este es el ojo problema. ¿Cuál es la semiología
de un paciente con parálisis del oblicuo superior. Para empezar, es un paciente con posición compensadora de la cabeza. O sea, es este niño, ¿ya? Es un niño con posición compensadora de la cabeza. Porque si es que ese paciente mira de frente sin mover su cabeza, uno de sus ojos se va a desplazar hacia arriba, que generalmente es el ojo enfermo. Entonces, para evaluar los pacientes con parálisis del cuarto o del oblicuo superior, hacemos esto de acá, que ahorita lo vamos a ver mejor de frente aquí. Este ojito derecho, aunque no parezca, está en ligera hipertropia. Está en ligera hipertropia. Y ese es el primer paso de Parkes. Ver qué ojo está en hipertropia en posición primaria de la mirada, sin que gire su cabeza a ningún lado. Entonces, primer paso de Parkes, ver qué ojo está en hipertropia. Hemos detectado que es el ojo derecho. Ahora, segundo paso de Parkes, hacer las lateroversiones y ver en qué dirección se eleva el globo ocular. Si el paciente mira hacia la derecha, el territorio de los rectos superior e inferior, no pasa nada. Pero si este paciente mira hacia la izquierda, o sea, este ojo hacia nasal, este ojo vemos que está subiendo. El territorio hacia aducción o hacia nasal es territorio del oblicuo superior o el oblicuo inferior. Para que un ojo suba en aducción es porque el oblicuo inferior de este ojo está funcionando en exceso, debido a que el superior está fallando. O sea, ese es el segundo paso de Parkes, detectar esta misma hipertropia en alguna de las posiciones laterales. Entonces, primer paso de Parkes, ¿qué ojo está en hipertropia? Segundo paso de Parkes, eleva en aducción o en abducción, en este caso en aducción. Y el tercer paso de Parkes se llama el test de Bielchowski. ¿Qué significa el test de Bielchowski? Este paciente tiene parálisis del cuarto de este ojo, pero para compensar la visión doble tiene que inclinar la cabeza al lado contrario de la lesión, o sea, hacia la izquierda, porque si inclinara la cabeza hacia el mismo lado de la lesión, el ojo se va para arriba. Y esto de acá es el tercer paso de Parkes o el test de Bielchowski positivo. Es por eso que los pacientes con parálisis del cuarto tienen que colocar su cabeza al lado contrario de la lesión. Por eso la foto del niñito de hace rato, ¿ya? Esos son los tres pasos de Parkes y la semiología de una parálisis de cuarto nervio o de músculo oblicuo superior. Todo eso está acá, pero creo que es un poco pesado explicarlo según este esquema. Mejor de frente con la foto. Y ya para casi acabar, ¿cómo resolvemos los estrabismos? Primero medimos con el prisma Covert test, sacamos la cuenta de cuántas dioptrías prismáticas tiene el paciente y acá viene cómo lo reparamos. Hay dos formas. Retroceder el músculo o debilitarlo o ajustar el músculo y reforzarlo. Pongamos el ejemplo de una endotropia infantil de ojo derecho, un niñito que desvía su ojito derecho hacia la nariz, ¿ya? Entonces, asumimos que el recto medio jala demasiado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que debilitar ese recto medio. ¿Y cómo lo debilitamos? Quirúrgicamente lo obtenemos con unos ganchitos, lo anudamos y lo que hacemos es cortar su inserción y retroceder el músculo. Y como lo tenemos anudado, ese lacito o ese nudo lo colocamos donde estuvo la inserción, pero lo dejamos correr unos milímetros para atrás. Esos milímetros lo obtenemos según el grado de desviación que encontramos en el prisma Covert test. Entonces hemos debilitado el recto medio y de esa forma quitamos fuerza a ese músculo y ya se endereza un poco más el ojo. Si luego de la operación, por ejemplo, el estrabismo recurrió, o sea, vino de nuevo, y el niño que estuvo bien otra vez tiene endotropia, de repente con menos intensidad que hace rato, que meses antes, lo que hacemos ahora, como ya trabajamos en el recto medio, ahora toca trabajar con el recto lateral. Si el ojo sigue en aducción, sigue desviado hacia nasal, sigue desviado hacia la nariz de ese niño, lo que nos toca ahora es trabajar con el recto lateral y para que ese músculo funcione mejor lo tenemos que acortar en tamaño para que jale y enderece el ojo. Entonces ahí hacemos dos procedimientos, uno llamado resección, que quiere decir que encuentro el músculo,
Por ejemplo, acá, encontré el musculito y el cirujano lo que va a hacer es cortar dos porciones del músculo y luego unir las otras dos sin la que está acá. O sea, lo acortamos. Y de esa forma reforzamos la función de ese musculito. Eso se llama resección, ¿ya? Y lo otro fue retroceso. Y otra forma de hacer es hacer el plegamiento, que quiere decir que retrocedemos el musculito sin necesidad de cortarlo, ¿ok? Resección o plegamiento es para reforzar los músculos y el retroceso es para debilitar los musculitos. ¿Cómo encontramos entonces el estrabismo o el número de estrabismo para poder calcular esto con el Prisma Cover Test? Y bueno, ya oficialmente hemos acabado esta charla tan extensa, ¿ok? ¿Dudas, preguntas? A ver, aquí alguien escribió en el chat. Sí, Carlos Mateo. A ver, dime tu pregunta. Ah, pues es de las 6:57. Doctor, pero aprovechando, Desde ahorita. usted Sí, dime. mencionó, la cabeza va hacia donde el ojo no puede, ¿verdad? En el caso de la parálisis del cuarto, Sí. sí, la posición de la cabeza es contraria al lado de la lesión, del ojo lesionado. En el caso de la parálisis de sexto ya es, contralateral. Claro, cuando hay parálisis del sexto y el ojo se mueve hacia nasal, el paciente tiene que girar al lado de la lesión para que su otro ojo se vaya en abducción y coincida con la aducción del primer ojo desviado. Ahí sí la cabeza se desvía hacia el lado de la lesión. Ah, ya. Quería aclarar eso. Sí, Gracias, sí, doctor. está bien, buena observación. Doctor, Sí, en la tríada sincinésica, ¿cuáles eran los elementos de la tríada? acomodación, o sea, contracción del músculo ciliar y abombamiento del cristalino, esa es la primera. Miosis es la segunda y convergencia es la tercera. A ver, creo que habrá que tomarle foto a la asistencia, pues, un ratito, muchachos.